Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión especial. Una emisión donde hoy hablaremos sobre una institución que para todos es muy importante. A todos nos toca de una u otra manera y tiene una profunda incidencia social, académica e investigativa. Estaremos hablando de la universidad y particularmente de cómo poder pensar la universidad en tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, enviamos un saludo muy especial a quienes se suman a esta emisión a través de las diversas plataformas y a quienes también nos acompañan en Marfil Educación Filosófica en Facebook y a quienes también nos siguen a través de www.uniminutoradio.com.co. Con dos invitados muy especiales, dos invitados de la casa, de aquí, de Uniminuto, y comienzo por saludar a nuestro vicerrector académico, doctor Nelson Bedoya, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Nelson, bienvenido. Simón, muy buenos días. William, un gusto estar acá nuevamente en Uniminuto Radio. Gracias por la invitación. Bueno, ya usted anunciaba allí uno de los invitados también que tenemos el día de hoy. Se trata de William Romero. Él es director del Departamento de Filosofía y nos acompaña en esta mañana. Doctor William, bienvenido. Simón, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos justamente aquí para dialogar, para reflexionar, para indagar acerca de este papel que ha jugado la universidad en general. Ya hablaremos un poco también de Uniminuto en particular, pero hagamos una reflexión muy importante el día de hoy en torno al papel de la universidad. ¿Qué supone pensar la universidad en materia de todo lo que corresponde a estos procesos de pandemia, estos momentos de confinamiento donde que tanto nos han impactado y que tanto nos han tocado? Pero antes de adentrarnos también allí, quisiera preguntarles a ustedes, en concreto, en sus vidas cotidianas, ¿cómo les ha afectado positivo o negativamente un poco toda esta dinámica y esta nueva normalidad, como se le llama comúnmente? Doctor Nelson. Bueno, no ha sido fácil. Yo creo que esa ha sido como la cotidianidad de muchos. En primer lugar, pues porque por naturaleza personal soy una persona bastante activa. Entonces, como dicen en el argot popular, la casa me pica. Pues me tocó al principio un poco duro, me estaba dando duro al principio estar, sobre todo porque era una cuarentena mucho más estricta. Después de eso también, digamos que nosotros pues hemos tenido que ir aprendiendo a trabajar en casa y entonces uno, quiera o no, termina confundiendo los roles, no sabe cuándo es papá, cuándo está en tiempo de descanso, como que casi que se pierde un poco la temporalidad. Eso fue sobre todo al principio. Y pues creo que como a todos nos ha pasado, ha sido un proceso de aprendizaje y lo digo honestamente, creo que he sentido en muchos momentos sobrecarga sobre las cosas que ya de por sí son amplias. Pero bueno, yo sé que eso es un ejercicio de aprendizaje, de conocimiento, aprender a mediar a través de las redes, hace falta la gente. Pero bueno, también se aprenden cosas, nos estamos cuidando, ha sido un ejercicio bonito porque pues me ha permitido compartir mucho con mi familia. Entonces, ahí vamos, aprendiendo, conociendo y con todas las ganas de seguir adelante. Claro que sí. William Romero, ¿cómo ha sido este proceso también de estar confinados, de estar en casa, de adelantar todos estos procesos también en el ejercicio de los diversos roles, como lo mencionaba Nelson Bedoya? Bueno, ha sido novedoso, Simón, particularmente porque antes de iniciar la cuarentena establecida por el gobierno y inicialmente por la alcaldía, yo estaba fuera del país. Entonces llegué al país y me tocó iniciar cuarentena.
y luego a los 8 días iniciamos la cuarentena determinada por la alcaldía. Entonces, al inicio fue la novedad de trabajar en casa, particularmente cuando uno tiene que asumir este tipo de roles a nivel de la gestión, pues seguramente hay muchos imaginarios frente a cómo se va a hacer el ejercicio. Específicamente desde la distancia, cómo empezar a organizar las tareas, las actividades propias de los diferentes programas que hacen parte del Departamento de Filosofía. Y pues seguramente se puede haber cometido muchos errores en el inicio de la gestión. A nivel personal y a nivel familiar, pienso que ha sido también, comparto lo que dice el profesor Nelson, el tema de compartir con la familia ha sido muy interesante. Minimizar, digámoslo así, los traslados al lugar de trabajo y enriquecerlos en el contacto con los hijos y con la esposa, seguramente también se vuelven muy novedosos, específicamente porque uno va a acompañar también procesos de formación de los hijos en el colegio, ¿no? Entonces uno ya no solamente labora en casa, sino que también está más pendiente de esos ejercicios académicos que tienen sus hijos. A nivel del trabajo también con el equipo, pienso que ha sido muy interesante, porque uno va conociendo en estas situaciones con quienes cuenta, sus habilidades y competencias para poder solventar precisamente estas situaciones. Afortunadamente en el Departamento de Filosofía contamos con un buen equipo de trabajo, y eso también ha ayudado y ha minimizado, digámoslo así, la carga de trabajo que, como dice el profesor Nelson, aumenta precisamente por el tema de los tiempos, ¿no? Ya no solamente es el tiempo de oficina, sino que se amplían esos tiempos. Y por la serie de actividades y de gestiones que hay que realizar. Eh, pero después del primer mes yo creo que ya uno se va acomodando, uno se va enriqueciendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel laboral. Y esto conlleva que uno ya empiece a dar mayor respuesta y ser mucho más eficiente en el ejercicio mismo de la gestión que me corresponde a mí como director del departamento. Bueno, ahí estamos entonces integrando y conociendo también algunas percepciones muy íntimas, también muy humanas, muy personales de quienes nos acompañan el día de hoy como invitados especiales. Antes de continuar también con nuestro diálogo, recordarle a quienes nos siguen, recuerden que estamos con el numeral El Puente en Casa. Recuerden que el puente se hace en casa y el puente transita diversos ámbitos también ahora en tiempos de confinamiento, un tiempo donde sin duda alguna debemos estar muy dispuestos también a entablar espacios de diálogo y reconocimiento con otros. He traído para nuestro diálogo el día de hoy este texto de José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, un texto que sin duda alguna pues fue escrito en un contexto distinto al que estamos viviendo hoy, pero que nos puede dar luces también para poder situar algunos apartados en torno a nuestro diálogo. José Ortega y Gasset en este texto enuncia algo que me llama mucho la atención. Dice lo siguiente: la enseñanza universitaria nos aparece integrada por tres funciones: transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones e investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia. Aparecen estos como tres grandes aspectos destacados, insisto, por José Ortega y Gasset en este texto Misión de la Universidad. Y comienzo por allí porque de alguna forma quisiera indagar con ustedes, dialogar con ustedes acerca de, bueno, este tiempo de confinamiento, ¿en qué creen que puede transformar estas funciones o potenciar estas funciones que enuncia el autor en este libro, y por supuesto las que hoy en día también son reconocidas en el marco de la educación superior? Nelson Bedoya. Es un texto bonito. Bueno, yo diría dos cosas en primer momento. Lo primero es que de alguna manera la situación a la que nos vimos obligados nos hizo replantear muchas cosas que pareciera imposibles y que esperaba uno que tuviera que pasar muchísimo tiempo para que se diera. No nos digamos mentiras, digamos que siempre ha habido una tensión importante en creer que la calidad académica se media por la presencialidad y que la educación, que está mediada por las tecnologías de la información o la comunicación o la educación virtual, pues es de menor calidad.
En este momento, todas las instituciones universitarias, no solo de Colombia, sino del mundo, tuvieron que verse obligados a trabajar mediados por la virtualidad. Eso ya nos pone a nosotros en una situación obligada que nos hace responder con lo que tenemos a mano. Y en ese ejercicio, pues hemos aprendido que si bien hay muchas limitaciones, también existen muchísimas posibilidades para intercambiar conocimientos, para aprender distintos tipos de mediaciones, para reconocer a los otros, para escucharnos mejor. Me parece muy interesante. Digamos que una de las cosas que yo en estos días hablaba sobre el ruido de los salones, pues no los hay. Usted tiene la posibilidad de cerrar un micrófono, pero también escucha usted más fácil al estudiante. Queda la posibilidad de que muchas de nuestras actuaciones queden grabadas, entonces ese tema de que tú seas el responsable de manera mucho más fuerte de lo que estás diciendo ante tus estudiantes, quedas en evidencia en muchas cosas. Si realmente estabas preparado, pues quedas en evidencia que tienes la posibilidad de hacer múltiples mediaciones. Si no lo estabas, en que puedes sentir algo de desventaja con tus estudiantes. Entonces es un primer elemento. El segundo elemento, tomando un poco las palabras de Ortega y Gasset, creo que también esta situación de pandemia nos ha hecho replantearnos a nosotros como humanidad y replantear nuestra propia cultura de Occidente. Y yo diría que desde tres elementos. Uno es de pensarnos nosotros como seres humanos que debemos cuidarnos, la importancia del cuidado físico, pero también del cuidado mental y del cuidado espiritual. Quizás no lo teníamos tan importante, nos sentimos inmortales y al darnos cuenta de que una pandemia de un momento a otro nos aísla al mundo entero, pues nos damos cuenta que somos mortales y eso replantea muchos de los elementos sobre los que está basada nuestra cultura del siglo XXI. Dos, una reorganización o un repensar los valores. Yo no creo, como dicen algunos, que el mundo vaya a cambiar mucho. Nos hemos dado cuenta con las aperturas que no es tanto, pero sí creo que nos va, por lo menos a muchas personas, a poner a replantear sobre cuáles son los valores más importantes. Ya lo hablábamos al principio, coincidía con William, el tema de la familia. Y un tercer elemento es, yo creo que también nos ha dado la posibilidad de aprender unos de otros. O sea, yo he sido invitado a ejercicios con el TED Monterrey, pero también he tenido la posibilidad de tener en eventos míos a personas de Missouri, de Hudson, de aquí de Argentina, de otras ciudades, compartir experiencias. Entonces es una posibilidad grandísima crecer como universidad. Y a nivel de investigación, pues yo diría hay tres niveles. Nosotros vemos que varias de las universidades más prestigiosas o con más recursos y que trabajan el tema del conocimiento de la investigación están a la vanguardia de creación de vacunas, por ejemplo, pero también de diferentes escenarios de fortalecimiento de la educación superior y de, bueno, hasta pensar modelos. Estamos las universidades, digamos que no estamos en ese nivel de producción de conocimiento, pero que aportamos, por ejemplo, en Colombia uno ve esfuerzos muy importantes en algunas instituciones. Y estamos otro nivel donde nos ha permitido también indagar sobre otros problemas que quizás no habíamos tenido en cuenta de manera tan importante, como el tema de volver a preguntarnos cómo aprendemos, ¿sí? ¿Cómo pensamos? Bueno, digamos que son muchas posibilidades las que nos ha dado. Pues quiero dejar hablar a William, entonces adelante. Muy bien, vamos ahora con la intervención de William Romero. Adelante, William. Bueno, yo me sumo a algunas ideas que ya manifestó el profesor Nelson Iván Bedoya frente a esos desafíos que tiene la universidad frente a esa coyuntura sanitaria. Primero, el primer tema ahí es que la universidad entra en un importante diálogo o debe entrar en un importante diálogo con la cultura. ¿Por qué? Porque pues hay una serie de cambios y transformaciones que están dando frente a esta pandemia, en la forma como actuamos, en la forma seguramente como vamos pensando. Yo también creo que no va a haber un cambio tan radical en la forma como pensamos, interactuamos y nos relacionamos. En este momento hay unos distanciamientos, hay unas prácticas de cuidado de sí, cuidado de los otros, que cada vez uno también pues dice, bueno, ojalá que sean más fuertes.
Pero la universidad tiene un papel muy importante en este momento, ese diálogo con la cultura, con lo que está sucediendo. En este ejercicio también de la profesionalización es como también en el ejercicio de la docencia, nosotros también los docentes terminamos asumiendo unos nuevos retos, ¿m? El desarrollo de nuevas metodologías y didácticas, especialmente en el uso de recursos virtuales. Seguramente eso también nos pone en otra posición, en un desafío bien importante, el cómo empezamos a asumirlo en nuestra cotidianidad y en el ejercicio mismo de las clases. Yo les cuento que inicialmente cuando inició esta pandemia, eh, el Departamento de Filosofía y por la formación nuestra, pues nosotros siempre hemos tenido una posición frente al tema de la virtualidad. ¿M? Y seguramente el primer mes se presentaban muchas dificultades frente a asumir ese ejercicio. No tanto en la acción misma, porque lo hicimos juiciosamente, sino en la forma como lo estamos haciendo. Pensamos que era algo pasajero, que simplemente era de 15 o 20 días. Y eso se fue ampliando, se fue ampliando, se fue ampliando. Y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el uso de esos recursos virtuales. Y uno cuando hace el acompañamiento, el seguimiento de los docentes con respecto a cómo hemos crecido en el uso de esos recursos, uno evidencia otro ejercicio, incluso otros discursos, otros relatos, otras formas incluso de interactuar con la virtualidad. Y pienso que la virtualidad se ha vuelto una tarea bien importante para el desarrollo de nuestras clases. Me parece que la presencialidad es importantísimo y lo seguiremos trabajando y la importancia de relacionarnos y de interactuar, como decía el profesor Nelson, de escucharnos. Sabemos que incluso en este espacio de la virtualidad, pues también se enfrentan muchas dificultades en el desarrollo de nuestras clases, ¿no? Pero qué importante es volver a ese encuentro y el saber cómo estamos, cómo nos encontramos. Pero también esto enriquece, el poder usar algunos recursos virtuales, ponerlos a disposición del conocimiento, poder generar nuevo conocimiento a través de estos recursos. El tema de la investigación también se vuelve un papel importante, es repensar cómo estamos haciendo la investigación, es el desarrollo de otras formas de investigar. Que contribuyan al desarrollo y en sentido no solamente a la existencia humana, sino también a cómo el conocimiento se amplía a diferentes campos de acción. Y por otro lado, tiene que ver también con la proyección social. Yo pienso que la universidad en este momento tiene un papel y es el papel de contribuir en favorecer a aquellos que no son tan favorecidos. Entonces, como también tenemos una incidencia en algunas prácticas, incluso con nuestros propios estudiantes. A través de esta situación que se ha presentado, hemos identificado las dificultades que tienen nuestros estudiantes, el tema de conexiones, el tema de equipos, su situación socioeconómica, las dificultades que han tenido incluso los padres para poder mantenerse, especialmente porque muchos de ellos han perdido sus trabajos. Entonces allí seguramente se establecen nuevas relaciones. La relación de la universidad se vuelve mucho incluso por la situación que estamos viendo, mucho más cercana a la existencia de los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos van manifestando sus inquietudes, sus dificultades, sus problemas, y uno va identificando y descubriendo, oye, estas realidades que viven los estudiantes, que seguramente la presencialidad no las teníamos tan cercanas y no teníamos ese conocimiento directo de lo que estaba sucediendo, ahora es mucho más evidente a través de la virtualidad. Bueno, ahí tenemos entonces un panorama bien interesante para pensarnos y para, sin duda alguna, situar el papel y la relevancia que tiene la universidad. Se habla mucho hoy en día y hemos sido invadidos por distintos medios y por distintos canales de la famosa idea de la reinvención. Creo que por ahí le escuchaba a alguien en algún momento que estamos reinventándonos tanto que podemos correr el riesgo de después no saber quiénes somos o no reconocernos. Y quisiera hablar y poner un poco en mención el tema de la identidad. Sí, el tema de la identidad y de esa identidad que se construye a través de la universidad. ¿Cómo pensar este tema de la reinvención? ¿En qué se debe reinventar? Y aquí va una pregunta muy concreta. ¿En qué creen ustedes que se debe reinventar o repensar, si se quiere más bien utilizar el término, algunos utilizan más el término resignificar, la universidad de hoy en estos tiempos de pandemia? ¿Y qué no debe ser repensado? ¿Todo debe ser repensado? ¿Todo debe ser transformado? Nelson Bedoya. Pues yo creo que uno sí debe repensar todo en la vida. Ahora, cambiar por cambiar o transformar por transformar sí me parece muy riesgoso.
Yo creo que han habido, y uno lo ve no solo en la universidad, sino en distintos medios. Uno ve la posición de eh, los gremios que piensan, por ejemplo, estrictamente lo económico y, y hablan de incluso de la salud financiera. Yo ese término ha tomado mucha fuerza. Ve uno posiciones políticas antagónicas, ve uno la posición en las universidades, y lo he escuchado, esto se acabó, nos tenemos que volver virtual, no construimos más edificios, y yo creo que hay que ser mediado. Yo tengo mis dudas que esto que nos está pasando no hubiésemos sido advertidos. Uno puede leer y dentro de los grandes riesgos que están posibles en el mundo, se habla de las pandemias. Máximo cuando en los últimos 10 años habíamos tenido varias. Ya lo que estaba pasando en China en enero era para nosotros habernos empezado a preparar y no nos empezamos a preparar. Entonces ahí está el primer reto donde yo sí creo que nosotros como institución universitaria, como universidades, en este momento debemos reinventarnos o transformarnos. Y es en tener una mejor gestión del cambio y una mejor gestión del conocimiento y de la innovación. Somos muy lentos para los cambios y aquí se notó al principio y todavía lo seguimos sintiendo. Ese es un tema donde tenemos que reinventarnos. Otro tema donde la universidad tiene que avanzar mucho más rápido, le ha tocado invertir, uno lo ve, escucha al rector de los Andes, de La Sabana, nuestro mismo rector, es en el tema de la transformación digital o como nosotros llamamos en un minuto la cultura digital, que no es solamente un tema de tecnologías, las tecnologías están ahí a la mano, pero cómo las mediamos, cómo les llegan a las personas, cómo las aprovechamos, eso ya de tenerlas, a usarlas, mediarlas y aplicarlas adecuadamente hay una brecha importante. Y el tercer elemento, tomando un poco un comentario que hizo William que me parece muy pertinente, creo que esta situación nos obligó a volver la mirada sobre nuestra comunidad, sobre nuestros estudiantes, porque el estudiante antes era un número más que quizás yo no veía en el salón, digo yo como vicerrector. En este momento yo tengo data de qué estudiantes no tienen acceso a Internet, cuáles son los estudiantes con mayores deficiencias económicas, qué estudiantes pueden estar en riesgo de salud. Tenemos caracterización de dónde vienen y hacia dónde se desplazan y cómo se desplazan. Claro, alguien puede decir, uy, toda esa información tiene el vicerrector. Sí, la usamos bien, la usamos para cuidar a la gente. Pero, por ejemplo, eso para mí ha sido muy significativo porque, venga, yo no sabía que este profesor que yo le pongo clase a las 7 de la mañana viene desde Usme y se viene en bicicleta y nosotros estamos en la 80. Cosas de ese estilo que uno lo ve porque hicimos una caracterización y al profesor había que ubicarle un laboratorio ahorita en los que abrimos de prácticas. Por eso retomé eso de William que me parece muy interesante y es verdad. Nos estamos viendo, profesores, estudiantes, y reconociéndonos es otro tema donde vemos. ¿Qué no cambiaría yo? Por supuesto, yo creo que hay atributos de la presencialidad que son fundamentales, el encuentro, la capacidad del diálogo, la posibilidad de intercambiar en los campus, hacer ciertas prácticas, abrir escenarios para que participe la comunidad. Creo que eso lo hacemos bien y es necesario seguirlo manteniendo. William Romero, vamos entonces con su intervención también pensando esta pregunta en torno a las transformaciones que enfrenta la universidad hoy. Bueno, yo veo la reinvención como un aspecto mucho más formal, en el sentido de que sí pone la universidad en otra posición, específicamente en el diálogo, en mayor cuidado en ese diálogo con la sociedad, con la comunidad, con su contexto. Específicamente yo creo que hay un tema, es saber interpretar los signos de los tiempos. Y este momento es bien importante saberlo interpretar, saberlo analizar, saberlo repensar. ¿Y qué mejor lo haría que seguramente la universidad, a través de los diferentes escenarios de formación, desde las diferentes disciplinas, es observar lo que está pasando, qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo se responde incluso a las necesidades que van surgiendo? Porque surgen nuevas necesidades, nuevos intereses, nuevos propósitos. Y la universidad tiene que mantenerse en ese diálogo constante.
La actualización de conocimiento implica eso, un diálogo con las necesidades del contexto. Y desde las diferentes disciplinas poder dar respuesta a ello. Otro elemento que me parece que también es importante en ese ejercicio de reinvención yo no estoy de acuerdo con el tema de dejemos a un lado la presencialidad y volquémonos solamente a lo virtual. No, hay que buscar el término justo de las cosas, como nos enseña Aristóteles. Entonces yo diría, la virtualidad es muy importante y todo el tema de la comunidad digital, el manejo de los recursos digitales. Y es una oportunidad grande para aprenderlos y para aprovecharlos y para mirar cómo esos recursos pueden contribuir al desarrollo de nuestras clases, hacer mejores clases, mucho más llamativas, más propositivas, más eficientes, incluso en el manejo de la comunicación. Hace un tiempo hablábamos de que gran parte de la información ya está en la Internet. Lo que tenemos que hacer ahora en las aulas de clase era saber mirar para qué servía esa información, cómo canalizarla, cómo organizarla, cómo pudiera contribuir a su pertinencia en el desarrollo del ejercicio de la disciplina o en la formación profesional de nuestros estudiantes. Pero ahora surge un elemento más y es importante cómo esos recursos también contribuyen a mejorar niveles de vida, calidad de vida. Y otro elemento que tiene que ver con esto y que surge como una pregunta, ¿para qué estamos formando a nuestros profesionales? Particularmente frente a lo que estamos viviendo. Y no como una situación pesimista, todo lo contrario, es una oportunidad grandísima para mirar. Nuestros profesionales tienen en este momento una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad a través de su formación disciplinar, de su formación profesional. ¿Qué va a hacer el filósofo frente a ese contexto y frente a lo que está viviendo, frente a esa realidad, frente a esos signos que se nos están presentando? ¿Qué hace el sociólogo? ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el administrador? ¿Qué hace el contador? ¿El ingeniero? Ya no solamente el ingeniero se limitará a construir puentes y edificios, los ingenieros civiles, sino que tendrán seguramente una tarea mayor. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuál es la pertinencia de eso? ¿Y cómo mejora las condiciones de vida de toda una sociedad? Por eso yo creo que algo que le ha apuntado un minuto y en este momento se vuelve muy evidente es el tema de la responsabilidad social. No solamente formamos hombres y mujeres competentes en su disciplina, sino hombres y mujeres competentes también en ese sentido y la sensibilidad por lo social. Y hoy en día eso se evidencia en lo que está sucediendo. Y empecemos en casa, empecemos con nuestros estudiantes, con nuestros docentes. Seguramente también habrán muchas realidades y muchas dificultades que están enfrentando nuestros docentes y que de pronto desconocemos. Entonces, qué importante es en ese diálogo con ellos también ir trabajando paulatinamente. La universidad es una comunidad amplia que implica varios actores, que implica también grandes responsabilidades y que seguramente nos pone en reinvenciones formales que contribuyen a mejorar calidad de vida. Bueno, ya aparecen entonces unos elementos importantes que ustedes muy bien han destacado y que me parecen valiosos a la hora de pensarnos y de situarnos el quehacer propiamente dicho de la universidad. Y han tocado un tema que está atravesando de forma muy profunda también las acciones, las estrategias, las políticas a nivel de educación superior, y es el impacto que puede tener la universidad en la transformación de los procesos culturales, en su dinamización, pero a la vez también cómo esos procesos culturales que vivimos hoy aportan a que la universidad cada vez más pueda transformarse, pueda adaptarse al cambio de manera más ágil, de manera más oportuna, de manera más pertinente. Quisiera plantearles la siguiente inquietud, que es también una inquietud que está a la base de muchos de los procesos y de esta ágil transformación cultural que nos ha tocado vivir. Sabemos que la pandemia ha agilizado muchos procesos y a veces cuando se agilizan demasiado los procesos se corre el riesgo de llevar por delante cosas que estaban funcionando bien. Y ya mencionaban algunas de esas cuestiones que parecen pertinentes no cambiar. Pero quería preguntarles, ¿cómo evitar un poco el asunto de la instrumentalización? Podemos correr el riesgo de instrumentalizarnos, de instrumentalizar las acciones, los procesos, de pensar que la virtualidad o la presencialidad remota, como ha preferido llamarle Uniminuto en algunos de sus procesos, se instrumentalice, se pierda ese contacto y ese conocimiento en medio de la distancia física del otro. ¿Cómo evitar
que este tipo de cuestiones nos lleven por delante también ese rasgo de humanidad y de encuentro que la presencialidad nos otorgaba anteriormente. Nelson Bedoya. Bueno, yo quiero creer que esto no va a demorarse mucho tiempo. Pero también este tiempo me ha permitido mirar y hacer varios análisis de que no estamos exentos de que se repita por otra razón. No necesariamente una pandemia, uno no está exento de que suceda cualquier otro tipo de situación en el país o en nuestras universidades. Y voy a poner un ejemplo. Una catástrofe natural. La pregunta es, ¿qué tanto está la universidad preparada, por ejemplo, para atender? Entonces, digamos que con ese preámbulo yo diría lo siguiente. Teniendo presente eso, nosotros debemos tener en cuenta que hay unos elementos esenciales y estructurales y hay unos elementos formales y de apoyo. ¿Qué es esencial y estructural? ¿Qué hace que la universidad sea la universidad? Primero, pues es un escenario de encuentro fundamental donde se discuten diferentes problemas que nos afectan a todos como humanidad y donde buscamos desde el conocimiento formar personas que más adelante ayuden a transformar vidas, aportar desde la investigación, desde la presión social y desde la cultura. Eso es esencial y yo creo que eso no podemos perderlo de vista. Segundo elemento que es esencial, nunca perder de vista que estamos trabajando con personas y personas que tienen sueños, tienen ideales, tienen inquietudes, tienen necesidades. Tercer elemento esencial, entender que una cosa es el conocimiento, la investigación, bueno, cada uno de los procesos que desarrollamos en la institución, y otra cosa es la manera como se media. Si nosotros no perdemos el foco de eso, digamos que podemos garantizar no instrumentalizar el ejercicio. ¿Qué es lo que es formal y de apoyo? Entonces, por supuesto, si yo tengo un buen software, o tengo una buena aula virtual, o tengo elementos, o tengo simuladores, pues eso me van a ayudar a que el conocimiento yo lo medie de manera más importante. Pero debemos tener en cuenta que ese software, ese simulador, ese laboratorio virtual, pues es un apoyo para hacer un aprendizaje, pero lo más importante es que ese estudiante que está al otro lado aprenda y que este profesor que está del otro lado tenga las capacidades para enseñar. Este es un ejemplo. Segundo ejemplo, o segundo elemento que yo consideraría, no podemos dejar en manos de los robots, de las máquinas, de los operadores, aspectos fundamentales de la institución. Entonces hay que repensar el bienestar, hay que repensar la atención, hay que estar atentos a que también tenemos unos apoyos, pero al otro lado hay una persona que está inquieta. Quizás en el ejemplo que ponía Simón al principio, nada más harto que uno entrar, por ejemplo, a una página y le contesta a un robot y son preguntas predeterminadas y uno sigue preguntando y al final no sabemos responderte, si quieres comunícate con tal cosa y usted trate de comunicar si no pueda. Ese es un asunto que debemos resolver. Siempre va a haber al otro lado la persona que está finalmente escuchando. Esos serían como los elementos que yo destacaría para tener cuidado y evitar esa instrumentalización de la que tú estás hablando. Bueno, ahí tenemos elementos también importantes para la reflexión. William Romero. Bueno, yo creo que esa es una oportunidad también grande que nos enseña a mirar la importancia que tienen estos recursos, pero que no son el fin, ¿no? Apenas son el medio. Y un medio interesante, importante, válido, legítimo. Pero realmente uno evidencia en los momentos de encuentro con los diferentes equipos de trabajo y con sus estudiantes que de todos modos es importante el encuentro. Claro, hay unas mediaciones. En este caso, la mediación que tenemos son esos equipos, los PC, los celulares, en fin. Pero se hace necesario ese diálogo.
y personas quienes, con las cuales estamos tratando cotidianamente, con las cuales nos relacionamos, con las cuales indagamos sobre nuestras formas y maneras de existir. Eh, el papel del ejercicio educativo se vuelve incluso mucho más amplio y más útil en la medida que aprendamos a relacionarnos con las tareas que tenemos a nivel del ejercicio docente. Hay un autor, Alvin Toffler, que en el año 70 escribió un libro que se llama La Tercera Ola. Entonces proyectaba cómo iba a ser el papel de la educación a futuro. Y en su momento decía que la educación, o que el papel de la educación, él lo proyectaba diciendo que tal vez desaparecerían los lugares de encuentro para el ejercicio simplemente de compartir conocimiento, pero que no iban a desaparecer las instituciones como tal y los espacios de encuentro, porque son los que iban a enriquecer la convivencia, el encuentro, las relaciones. Hoy en día nos encontramos frente a eso. Estamos requiriendo encontrarnos, relacionarnos. Si no, miremos lo que está pasando con los muchachos, con los jóvenes, con los niños. Al principio la novedad quedarse en casa y el manejo del uso de los recursos, pero hoy en día incluso diferentes profesionales ya informan y con estudios muy serios con respecto a la importancia y la necesidad que tiene el encuentro, esos espacios de convivencia, de relacionamiento. Entonces, no es instrumentalizar la educación. Yo creo que es importante tener claro que primero es un momento temporal, que esperamos volvamos a esos encuentros presenciales. Por otro lado, que la virtualidad y todo el tema de la comunidad digital también son solamente medios, que lo importante son las personas y son cómo nos relacionamos, sin importar los medios, que no es perder y no es ligarnos de los otros seres humanos, todo lo contrario, creo que se han generado espacios incluso de mayor enriquecimiento. Miremos a nivel familiar, cuántas veces las distancias impedían el encuentro. Hoy en día se organizan diferentes videoconferencias a nivel familiar para los encuentros. Eso implica una forma de relacionarnos distinta, pero lo importante aquí es que se está apuntando a lo que es importante, son las personas. Y yo creo que otro elemento que también tenemos que ser cuidadosos y ir trabajando en ese aspecto es el tema de las emociones, de la parte de los sentimientos, de la parte afectiva, de cómo eso también seguramente enriquece, pero también puede ser lo contrario, puede generar depresiones, tristezas profundas. Entonces aquí seguramente va a contribuir a que cada día pensemos y nos repensemos cómo establecemos esas relaciones y cómo las fortalecemos, sin olvidar que simplemente estamos en un momento histórico utilizando unas mediaciones que son importantes, que son interesantes, que contribuyen en el desarrollo de nuestras tareas, pero que no son el fin de la tarea. Bueno, William, usted ha señalado un autor como es Alvin Toffler, que es sin duda alguna muy interesante, muy importante, y quiero traer a colación en uno de sus textos también denominado El Shock del Futuro, él trae una expresión que me parece interesante y es la siguiente. Hablando de un capítulo, un apartado que habla sobre la gente del futuro, dice lo siguiente. Los moradores de la Tierra están divididos no solamente por la raza, la nación, la religión o la ideología, sino también en cierto sentido por su posición en el tiempo. Quiero traer a colación esta última expresión para ya no hablar de la posición en el tiempo, sino de la relación que tenemos con el tiempo. Habitualmente también se afirma que la universidad debe mantener, y sabemos que la universidad es una de las instituciones que desde el medioevo incluso empieza a configurarse de manera significativa hasta nuestros días. Casi que la universidad tiene un ojo, una mirada en el pasado y una mirada en el futuro, con una atención permanente en el presente. ¿Cómo debe pensarse o cómo creen ustedes que deben ser cuáles pueden ser los criterios para pensar la relación de la universidad con el tiempo, con la temporalidad, atendiendo a esa profunda tradición histórica que le llega, pero también atendiendo a los retos y a los desafíos que cada vez más el futuro, que ya no es simplemente el mañana, la gran utopía irrealizable, sino es el presente que permanentemente se va actualizando y se va acelerando? ¿Cómo debe ser esa relación de la universidad con el tiempo, Nelson Bedoya? Yo usaría una frase que es, la universidad debe tener los pies en la tierra,
pero la mirada en el cielo. Se la escuché a alguien una vez, creo que en Uniminuto. No hacía referencia a la universidad, pero creo que tiene mucho sentido. Cuando yo me refiero a los pies en la tierra, es que sin lugar a dudas, la universidad es una institución en cuyos hombros recae gran parte de la responsabilidad de mantener la tradición, la cultura, la trayectoria del humanismo, de la ciencia, recordarnos aquellos momentos por los que hemos pasado, y que nos ayuda a reconocernos como humanos en relación con otros, con lo otro. Esa es una tarea y ahí es donde está el tema de la tierra. Pero también creo que la universidad tiene un papel fundamental y es ayudar al progreso de la humanidad, al progreso de la humanidad no en término abstracto, en término pues amplio, sino de ese estudiante que llega, que sea capaz de autotransformarse y ayudar a transformar las comunidades donde está. Y ahí es esa mirada en el cielo, es decir, esa mirada prospectiva, cómo podemos aportar, cómo podemos tener mejores profesionales, cómo podemos desde la investigación tener productos pertinentes que ayudan al mejoramiento de la calidad de las personas, los territorios, las comunidades. Esa es una tarea. Y ahí es donde entra luego la relación pasado-futuro, donde nosotros de alguna manera somos esa bisagra. Ok, el estudiante recibe una tradición y todo, pero también damos la posibilidad para que se piense un mundo posible, un futuro, los enseñemos a diseñar sueños. Creo que esa es una tarea fundamental. Yo agregaría algo supremamente importante, un poco relacionándolo con lo anterior, y ahí creo que hay una diferencia muy grande entre este tipo de mediación que tenemos actualmente y lo que pasa cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos. Es que este domingo leía en un artículo de semana sobre el teletrabajo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a crecer? ¿Se van a acabar las oficinas? Y en unos estudios muy serios que han hecho desde diferentes estamentos se hablaba de, se ha demostrado que aumenta la productividad y aumenta pues la relación eficiencia persona-producto, pero mina la creatividad. Entonces ahí hay otro elemento supremamente importante. Ok, a propósito del tiempo, no es que me haya perdido la idea. Tengo más tiempo para trabajar en casa, casi que no mido mis alcances, porque además dice al final que eso es muy riesgoso porque puede terminar impactando en la salud del trabajador. No lo mido, soy más productivo, pero pierdo mi creatividad. O sea que sí tienen que haber unos momentos de ocio, de tranquilidad, a veces de pensar cosas que pareciera que no sirven para nada, y ahí también la universidad aporta desde otras áreas que son fundamentales, pero que indudablemente han perdido fuerza porque no producen, entre comillas. Eso sería básicamente. Bueno, otro elemento que también, haciendo eco también lo que dice el profesor Nelson, tiene que ver precisamente con una de las intenciones del conocimiento, y era asegurar, digámoslo así, cierta fiabilidad frente al mismo conocimiento. Esta pandemia que nos ha enseñado, vivimos en una etapa constante de incertidumbre. Si nos preguntan en este momento qué va a pasar dentro de 15, 20, un mes, un año, no sabemos. Yo creo que frente al tiempo implica eso. Ya no es ese tiempo lineal en el cual estamos acostumbrados y simplemente esperamos que pasaran minutos, días y horas, sino que ahora es la incertidumbre de lo que pueda pasar mañana, próxima semana. No hay nada seguro. La universidad tendrá un papel importante. Y seguramente es, primero, una de las tareas es seguramente aprender a reaprender. Reaprender porque en este momento no hay nada seguro. Entonces, estar dispuestos al cambio. Ya lo decía el profesor Nelson. Esa disposición al cambio implica que tenemos que tener una apertura amplia frente a lo que sucede. Ser incluso mucho más cuidadosos en el aseguramiento de cosas. Tenemos que apuntar, proyectar, tener claro qué queremos, hacia dónde vamos, pero
pero sin perder la noción de la incertidumbre. Porque en este momento creo que en este tiempo la vida nos está enseñando que tenemos una gran posibilidad, unas grandes posibilidades y diversas posibilidades incluso para seguramente que se contrapone a aquello que creíamos que había frente a la seguridad del conocimiento y de muchas prácticas. Otro elemento que creo que también va a ser importante y en ese diálogo con el tiempo es la universidad siempre ha tratado de responder a esas situaciones complejas a nivel histórico. Miremos la Segunda Guerra Mundial y cómo la Segunda Guerra Mundial implicó unos cambios a nivel cultural, a nivel de la educación, a nivel de las prácticas, a nivel del hábitus, de la ética y la moral, en fin, de muchas cosas. Y en eso la universidad entró en ese diálogo constante y cómo se fue transformando. Ahora también nos pide lo mismo. Frente a esta situación, seguramente la universidad tendrá que entrar en nuevas formas de comprender la realidad y asumir posiciones frente a la realidad y de formar a sus futuros profesionales frente a esas posibilidades a las cuales se tendrán que enfrentar. Y yo voy a retomar un papel que dice el profesor Nelson y tiene que ver precisamente con un propósito que es propio de Uniminuto, pero que también hoy en día es importantísimo. Y es el tema de para qué estamos formando a nuestros profesionales. Cuál es el propósito de formación de la universidad, en este caso de las universidades que le hemos apostado a una formación humanística, y es el tema de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social implica un discurso y un diálogo a nivel del desarrollo humano, del compromiso social, de la calidad y dignidad de la vida humana, de mejorar condiciones de vida. Entonces, hoy surgen nuevas necesidades, hoy, y mañana surgirán tal vez otras necesidades, pero una de las necesidades más importantes a las que tenemos que apuntarle desde lo que hacemos en las universidades es precisamente el tema de la dignidad humana y de poder suplir ciertas necesidades y de buscar la equidad y la justicia para toda nuestra comunidad, no solamente académica, sino a nivel general. Muy bien, interesantes reflexiones hoy en El Puente, dialogando con nuestros invitados. William Romero, director del Departamento de Filosofía de Uniminuto, también con Nelson Bedoya, quien es vicerrector académico de Uniminuto en la sede Calle 80, y por supuesto, hablando hoy de un tema que a todos nos toca, de una u otra manera, en mayor o en menor medida, la universidad. La universidad y su papel en estos tiempos, en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia. Seguimos entonces El Puente desde casa. Allí estamos con numeral El Puente en casa. Recuerden que nos siguen, a quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, les enviamos un saludo muy especial. Ahí pueden también dejar sus comentarios en la barra correspondiente. Lo seguimos. Estamos allí muy atentos también a lo que ustedes nos puedan ir compartiendo. Ya para llegar al final de nuestra emisión el día de hoy, nuevamente traigo a José Ortega y Gasset este texto maravilloso, Misión de la Universidad, con una expresión que me parece muy pertinente. Dice lo siguiente: los pedagogos que quieran lealmente colocarse a la altura de los tiempos necesitan hacerse cargo de la formidable ampliación de horizontes lograda en los últimos decenios. Y quiero ampliar y parafrasear un poco esta expresión. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser aquellos aspectos pertinentes, importantes, para pensar que la universidad de hoy está a la altura de este tiempo? Nelson Bedoya. Bueno, es una pregunta que no es tan fácil. Yo creo que estamos a la altura en algunas cosas, en otras tenemos que seguir trabajando. Estamos a la altura en por lo menos los siguientes elementos. El primero es que, sin lugar a duda, la universidad, por lo menos en Colombia y en gran parte del mundo, sigue siendo un actor importante social, donde se permite la discusión de ideas, donde hay la posibilidad de crecimiento, donde se intercambian diferentes saberes, donde hay encuentro de culturas. En eso estamos a la altura de los tiempos. Segundo elemento, yo creo que sin lugar a dudas también nuestras universidades cada día más se han vuelto en tanques de pensamiento. Entonces se hace investigación de punta,
se piensan los problemas, no solo los problemas de ciencias que algunos consideran pues, mal llamadas duras, sino problemas sociales, problemas políticos. Creo que ahí estamos haciendo las cosas bien. Tercero, creo que la universidad, hoy más que nadie, recién empezaba la pandemia, salía por ahí un meme donde decía, menos mal estamos en el año 2020 y no nos tocó por allá en el 2050, porque qué hubiera sido de todos estos youtubers, influencers tratando de solucionar el problema de la pandemia. Y aquí hacía referencia que la formación profesional sigue siendo muy pertinente y actual. Eso no ha cambiado y creo que esto también permitió demostrar que son necesarios. ¿Quiénes están resolviendo en este momento los problemas? Pues no solo los científicos, las personas que han estudiado, los matemáticos, los sociólogos, los filósofos, buscando cómo salimos de esto, los economistas. Entonces creo que eso también, ahí lo estamos haciendo bien. Esas son las cosas en las que creo yo que la universidad es muy pertinente hoy en día, sigue siendo pertinente, vale la pena seguir trabajando por eso. Creo que hay temas donde indudablemente, como lo mencionamos en otro momento de este diálogo, que sí seguimos un poco rezagados. Y es insisto, en la gestión del cambio. Nosotros somos lentos para hacer cambios. También son instituciones muy tradicionales, altamente jerarquizadas en su mayoría, y eso hace que no sea tan fácil ese dinamismo de cambio. Ahí tenemos un reto importante. Creo que podemos también hacer una mejor gestión del conocimiento. Tenemos muchos recursos, pero no aprovechamos eso. Y por supuesto siempre estará el reto de la disrupción y la innovación. Ahí también hay un tema para trabajar, pero creo que con lo que tenemos a mano podemos seguir avanzando fuertemente en las universidades. Bien, William Romero, ¿en qué aspectos está a la altura la universidad de hoy, a la altura de estos tiempos? Bueno, yo creo que a la altura es que tenemos, o la universidad tiene una serie de recursos que contribuyen a esa gestión de conocimiento. Comparto lo que dice el profesor Nelson con respecto a que se vuelve un desafío, pero también hay una serie de recursos que contribuyen a ese ejercicio y a esa gestión de conocimiento. Segundo, la universidad hoy en día se vuelve muy pertinente. Las primeras que lideran los procesos a nivel del uso de las herramientas virtuales a nivel educativo fueron las universidades. Los colegios se tardaron un poco en hacer ese ejercicio. Y seguramente muchas de las instituciones educativas a nivel de educación básica, secundaria, empezaron a mirar los modelos y los ejercicios que estaban haciendo las universidades. Yo creo que el trabajo que han hecho muchas universidades en los últimos años de ir organizando y virtualizando ciertos escenarios de formación, afortunadamente se dieron en su momento y han contribuido a que se pueda garantizar, digamos así, una prestación del servicio con calidad, ¿no? Que los programas no se cerraran, sino que se mantuvieran los escenarios de formación, que se siguiera trabajando esa relación docente-estudiante a través de las mediaciones virtuales, en fin. Y me parece que eso es muy vigente. Aquí las universidades creo que han liderado ese ejercicio de cómo hacer uso y el buen uso de esos recursos virtuales para el ejercicio de la enseñanza. Otro elemento que creo que también es muy importante y se vuelve también un propósito, y es esa capacidad que tiene la universidad para enseñar, reflexionar y orientar hacia la esperanza. Ya no solamente estamos formando, y le interesa a la universidad formar en estos momentos sobre que adquiera ciertas competencias en ciertos saberes propios de la disciplina, sino que también contribuya a acompañar y orientar y formar a nuestros profesionales en diferentes ámbitos, específicamente en el desarrollo integral de la persona, en cada una de sus dimensiones, en la afectiva, en la ética, en la comunicativa, en la política. Decía, hay una mayor preocupación por la persona y creo que en este momento son los papeles que fortalecen a muchas universidades. No puedo decir a todas, pero sí a muchas universidades. Hace unos años hablaba de que la universidad tenía que solamente limitarse a un ejercicio técnico de formación disciplinar. Afortunadamente muchas universidades se resistieron a ese ejercicio, a esa invitación, a esa mala invitación. Y hoy en día nos damos cuenta qué importante es haberse mantenido en la importancia que tiene la persona en el proceso formativo. No solamente es el profesional que hace un título, sino es todo lo que implica ese profesional, especialmente en cuanto al desarrollo de ciertas competencias y habilidades que lo hacen ser una persona ética, política y comunicativa correctamente.
Y yo creo que otro elemento que también termina ayudando y que da respuesta a lo que está sucediendo hoy es el tema de que la universidad está dando cuenta que en el ámbito de la investigación se generan nuevos retos. Tanto es así que esta pandemia nos ha enseñado a que hay nuevos problemas y nuevas situaciones a las cuales hay que dar respuesta. Y seguramente todo esto, ya uno mira las diferentes convocatorias que se están presentando a nivel para la investigación y los temas a los cuales se está indagando es sobre precisamente el tema de la pandemia, el tema de cómo esto tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones en la salud mental de las personas, en el tema de las relaciones, en el tema incluso en el campo educativo. Entonces, son nuevos retos que la universidad también tiene que ir escuchando y asumiendo, pero creo que, que muchas universidades también han hecho un buen ejercicio y están haciendo una buena tarea para mantenerse firmes, para mantener y garantizar la calidad de la educación y para decir a incluso los estudiantes lo comprenden, así lo interpretan. Tanto es así que uno escucha las voces de los estudiantes diciendo gracias, porque si no hubiese sido por la oportunidad que ustedes nos dieron a través de los diferentes recursos que se utilizaron para mantener el semestre, pues que hubiese sido de mi vida, sobre todo porque en ese momento surgen crisis existenciales a nivel de su futuro propio y su futuro cercano. Entonces, ahí hemos estado y hemos tratado respuesta a esas dificultades que poco a poco se van presentando. Y finalmente es el tema que la universidad, en últimas, ha tratado de dar respuestas inmediatas a lo que sucede a nivel histórico. Y hoy en día esto se evidencia en lo que estamos haciendo. Mal o bien, pero lo estamos haciendo. Bueno, son muchas las reflexiones, son muchos seguramente los momentos también que tendremos para seguir pensándonos, para seguir repensándonos el papel de la universidad. Se avecina un semestre con unos retos, unos desafíos y unas oportunidades maravillosas que esperamos también. Invitamos aquí a través del puente a todos los docentes, a todos los estudiantes, a toda la comunidad académica a que se sume. Incluso ya sabemos que muchos empiezan a ser parte de toda esta comunidad académica, los padres de familia que desde sus casas también acompañan estos procesos con sus hijos en los diversos niveles de formación, incluso en el ámbito de la educación superior. Para finalizar, una pregunta para ambos. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que ustedes creen y que empieza a motivarlos a ustedes también como, no solamente como funcionarios de Uniminuto, sino también como personas en este momento histórico respecto al papel de la universidad? Nelson. ¿Cómo puedo aportar más desde mi papel a cerrar las brechas sociales que se desdibujaron en esta pandemia? William Romero. Mi pregunta sería, ¿cómo estamos formando ante la incertidumbre? Bueno, ahí tenemos estas inquietudes, esas preguntas que nos invitan a movilizarnos, a pensarnos y a darnos también la oportunidad de darle vía a nuevas formas de sentir, de pensar, de ver la realidad y de afrontarla. Muchas gracias, Nelson Bedoya, vicerrector académico de Uniminuto, sede Calle 80. Muchas gracias también a William Romero, director del Departamento de Filosofía, por acompañarnos en el puente el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y a William por la compañía. Pues siempre dispuesto a estar con ustedes cuando pueda estar, cuando ustedes así lo requieren. Muchas gracias, William, muchas gracias. Muchas gracias primero al profesor Nelson, vicerrector académico de la sede Calle 80, por acompañarnos en este espacio. A ti, Simón, por la orientación y también la invitación que nos hace al Departamento de Filosofía. Un abrazo a todos. Bueno, y de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad. A todas aquellas personas que nos han seguido a través de Marfil Educación Filosófica, un abrazo profundo, un abrazo muy especial. Y hoy los vamos a dejar con muy buena música, con este tema de Alejandro Lerner, Volver a empezar. Siempre nos da la posibilidad de volver a darnos un nuevo lugar en la vida y a seguirnos repensando nuestro lugar en esta profunda existencia. Chao, chao.